Me tenía una reunión de pastores aquí, me fui con ellos. Estando en el centro, ya nos repartimos los pastores, los repartimos, todo el mundo se fue. Y yo digo, ¿y ahora qué busco? Tengo años que no como Cuba. Oye, tengo añísimo que no como. Y ahora cómo me voy yo para la casa. Bendito el hermano que me encontró a decir ayer que hubo ahora para no coja concordia, coja esto, bueno, y yo coge el bus y venía repleto, el bus venía repleto. Y yo estaba así, y el bus estaba aquí lleno, estaba caído del lado del chofer. Y el Espíritu Santo me dice, te robaron la moto, dale duro al diablo, predica. Querido amigo, ya está presionado, te vengo trayendo el mensaje. Y todo el mundo atónito, bajo el radio, y todo el mundo atento a la palabra. Desde el centro hasta aquí, que me bajé detrás y se ve la palabra. Eso era rabia al diablo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, que llevemos el mensaje, que estemos pendientes en el Espíritu, llevando aquí para allá los miércoles, no pasa la gente, lo tira piedra, o el otro, no sucede, pero hay que predicar la palabra, hay que predicar la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, predica la palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Salimos al parque, salimos por acá, no lo va a estar rabioso, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces seguimos adelante, confiamos en el Señor, nos agarramos más firme del Señor, porque el Señor es el que nos lleva. Alabado sea el nombre de Jesús, en sus manos. Nada somos nosotros, somos servidores del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, hermano, en esta preciosa noche, esta mañana, gloria al nombre de Jesús. Vamos a pedir a nuestro hermano Anthony González. Decía, repara mis grietas. Y lo repetía constantemente en mi mente, repara mis grietas. Y quiero titular el mensaje, las grietas en la vida del creyente. Como dije, las grietas en la vida del creyente. No las grietas en el pueblo que no conoce a Dios, sino las grietas en la vida del creyente. Y comenzamos leyendo la segunda libro de los Reyes, en el capítulo 12. Joás, rey de Judá, descendiente de Ocosías, rey de Judá, y Ocosías descendiente de Jorán, rey de Judá, y Jorán descendiente de Josafat, rey de Judá. Lo que llama la atención es que Josafat fue bueno, Jorán fue malo. Ocosías de igual forma fue malo y muere bajo la mano de Jehú, un rey de Israel que se levantó y que exterminó por la casa de Acab, esposo de Jezabel, y acabó con la vida de Jezabel. Y dice la palabra que los perros comieron la carne de Jezabel, solamente quedando sus manos y sus pies. Y como decía el profeta Elías, Jezabel quedó como estiércol, no fue reconocida su aspecto en la tierra de Israel. Entonces Joás es descendiente de la tribu de Judá y viene descendiendo de la casa de David. Dios siempre colocó a un rey sobre Judá que fuese descendiente de la casa de David, porque la promesa de Dios había sido que el trono de David sería perpetuo para siempre. Más que en esta tierra sería perpetuo en lo espiritual, con la venida de Cristo, con la resurrección de Cristo, con el ascenso de Cristo a los cielos, y en su segunda venida llevará a un trono y a un reino perpetuo. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Joás, rey de Judá, el único descendiente de Ocosías. Sus demás hermanos fueron asesinados por su propia madre, Atalía. Si ustedes leen en textos anteriores del mismo libro, se habla de que Atalía usurpa el trono del rey. Acaba con todos los hijos de Ocosías. Atalía era la abuela de Joás. Acaba con todos los hijos de Ocosías, sus propios nietos. Pero una mujer, esposa del sacerdote de ese entonces, llamado Joiada, esta mujer esconde a Joás en la misma casa de Dios, en el templo de Dios, y coloca alrededor de él guardianes del ejército de Judá para que guardasen a Joás. Y a los 7 años
Joás es presentado como rey sobre Israel y a Atalía, abuela de este rey, le es quitada la vida. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Entonces, estamos entrando apenas en esto, en el contexto, en quién era Joás. Cuando Joás a los 7 años es presentado como rey sobre la tierra de Judá, Joás, dice la palabra, en el verso 2 del mismo capítulo 12, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Fue un hombre conforme a lo que Dios quería, fue un hombre con corazón recto delante de los ojos de Dios. Y Joás inicia en el templo de la tierra, el templo de Jerusalén, una reparación. Y me llama la atención algo, que Joás llega y dice a los sacerdotes y al sumo sacerdote, le dice, es necesario reparar las grietas, los portillos, en donde se hallen grietas en el templo de Jerusalén. Y Joás le dice a los sacerdotes, es necesario hacerlo, tomando el dinero que a través de Moisés, a través de la ley de Moisés, se establece que cada israelita tenía que pagar un dinero por su pecado y dárselo a los levitas. Y los levitas iban a tomar el 10% de todo lo que obtenían y se lo dedicaban como ofrenda a Dios. Entonces, sabiendo esto, le dice a los sacerdotes, tomen ese dinero, no para expiación de pecados, sino que ese dinero es necesario para reparar las grietas que están en el templo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario pagar precio para reparar las grietas en nuestras vidas y en el templo de Dios. ¿Por qué se generan grietas en nuestras vidas? ¿Por qué se abren? ¿Por qué se generan aberturas en el corazón y en la vida del creyente? La respuesta es la siguiente. Cuando nosotros estamos, en vez de buscar a Dios, empezamos a ir en busca de los placeres y de los deseos de nuestra carne, se abren grietas en los corazones y empieza un momento difícil para el creyente, porque cuando se abre una grieta en nuestros corazones, Satanás entra por esa grieta. Satanás le es fácil a través de un asidero. Cuando habla de asidero, es el camino por donde Satanás entra. Cuando el creyente empieza a hacer caminos, empieza a hacer asideros, empieza a generar grietas en su vida, Satanás le es fácil entrar en nuestra vida. Como les digo, si nosotros empezamos a ceder a los deseos de nuestra carne, se abrirán grietas. Y el libro de Eclesiastés dice que el que aportille vallado lo morderá la serpiente. Así que si nosotros como creyentes estamos cediendo a los deseos de nuestra carne, va a empezar a entrar Satanás en nuestras vidas y va a hacer estragos y va a zarandear la vida del creyente. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces Joás le dice a los sacerdotes, tomen el dinero para reparar la grieta. ¿Pero qué hacen los sacerdotes? Joás lo dice en el comienzo de su reinado, a los 7 años de su vida. Y a los 23 años no se habían reparado las grietas del templo. Puede que yo esta mañana esté hablando de esto, pero si no hacemos caso, van a pasar años para empezar a reparar las grietas de nuestras vidas. Puede que, como le digo el Señor a los sacerdotes, así, si yo estoy hablando a todos los ministros de este lugar, y le estoy hablando a todos los líderes de esta congregación, de que el Señor está mandando a reparar las grietas, y si los sacerdotes hacen caso omiso y no oyen a lo que Dios dice, pasarán años y no se repararán las grietas en la vida de cada uno de nosotros. Pero le es necesario al sumo sacerdote, al hombre que Dios ha colocado sobre este lugar, al pastor, a él le es necesario
Aunque no tenga fuerza, porque Dios le dará fuerza. Aunque se sienta cansado, porque el Señor le va a quitar ese cansancio. Aunque el enemigo venga en contra de él, a él le es necesario empezar a pagar un precio para que se reparen las grietas de cada uno de nosotros. Si los ministros y los líderes no quieren, el pastor tiene la mayor responsabilidad aquí. Y una de las causas, leyendo acerca de la parte de construcción, aquí hay gente que trabaja en la parte es albañil, y leía, ¿por qué se generan grietas? Porque cuando no hay un equilibrio en las cargas, se sobrecargan otras cosas. Cuando dejamos al siervo solo, empiezan a generarse grietas, porque las cargas no las puede llevar él. Él no puede llevar a un centenar de personas en su hombro si nosotros no estamos poniendo de nuestra parte. Es bien cuando venimos y le decimos, pastor, ore por mí, necesito que ore por mí. Pero el pastor, dentro de su corazón, sabe que él también necesita una oración de parte de nosotros. Que él también necesita que estemos orando por él. Porque él es un ser humano como nosotros, que falla, que comete errores, que se cansa y se fatiga como cada uno de nosotros. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces les comentaba por qué se generan las grietas y leía en una página de construcción. Primero, hay un movimiento del suelo cuyo desplazamiento afecta los cimientos. Cuando una iglesia no está fundamentada en la roca, la cual es Cristo, empieza a estremecerse el cimiento de la congregación y empieza a generarse grietas. Esto es un templo físicamente hablando. La palabra a mí me enseña que lo que está en la tierra es sombra de lo que está en los cielos. El templo somos nosotros, porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo está en nosotros, lo dice así la Escritura. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo y la iglesia es templo del Espíritu Santo, esto que vemos es simplemente un reflejo de cómo está la iglesia. ¿O no? ¿Me equivoco? Creo que no. Y por la autoridad que Dios me entrega esta mañana, es necesario reparar las grietas en el templo. Dice la Escritura que en la casa que estaba edificada sobre la roca vieron lluvias, tormentas, pero no se derrumbó. Aquella que estaba sobre la arena, la cual no tenía una base sólida, se cayó. Si la iglesia no está sobre el fundamento el cual es Cristo y empiezan a establecerse otros fundamentos, la palabra me dice que quien sobreedifica plata, oro o hojarasca sobre el fundamento el cual es Cristo, vendrá el fuego y probará la obra, y aquel sufrirá pérdida si no está fundamentado en lo que Dios quiere, que es Cristo Jesús. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Otro aspecto por el cual se genera, dice, como les decía, un reparto defectuoso de las cargas. Si se están repartiendo de manera adecuada las cargas aquí en la congregación, y estamos viniendo, yendo y viniendo, pero no avanza la obra de Dios porque estamos siendo negligentes, porque estamos siendo perezosos, las cargas se están poniendo sobre otras personas y esas personas no pueden abastecer toda la obra de Dios, que es una obra grande, que se está llevando obras evangelísticas en este lugar, que están llevando diversas obras sobre este lugar. Pero la iglesia tiene que tomar conciencia, cada uno de nosotros debemos tomar conciencia de que nosotros también tenemos que poner un granito de arena, un empeño, debemos meterle el hombro a esta obra para que esto salga adelante. No para que nos vean, sino para que digan que Dios está en el Sinaí, que hay un Dios poderoso que está sobre este lugar y que ha mantenido por mucho tiempo esta iglesia en pie, porque la ama, porque quiere lo mejor para ella. ¿Y quién vive? Gloria a Dios. Otro aspecto, apertura de huecos en las fachadas. Cuando yo vengo con un cincel y empiezo a romper la pared, se empiezan a generar grietas, porque yo empecé a dañar, como estaba bien hechecita la pared, yo empecé a generar una vibración, un golpe, y empieza a generarse grietas, empieza a desprenderse el material del cual está hecha la pared.
El libro de Ezequiel habla, cuando el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, te mostraré las abominaciones que están en el templo de Jerusalén. Y dice que Ezequiel vio un agujero en la pared. El Señor le dijo: escarba en este agujero y mira qué hay. Y Ezequiel le dijo: hay una puerta. El Señor le dijo: abre la puerta, abre la puerta. ¿Y qué vio? Los sacerdotes del templo de Jerusalén dedicándole culto e incienso a un montón de abominaciones, animales, bestias y reptiles abominables ante la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando se generan grietas en el templo, cuando se generan grietas en nuestras vidas, es porque hay un agujero, y si miramos por ese agujero, nosotros estamos dedicándole tiempo a otras cosas. Nosotros estamos idolatrando otras cosas y no estamos en la búsqueda real que Dios demanda para nuestras vidas. Cuando hay un agujero en nuestras vidas, ese agujero se ha hecho porque nosotros mismos hemos cedido a los deseos de nuestra carne y empezamos a darle culto e idolatría a toda clase de inmundicia, a toda clase de inmoralidad. Nos es necesario, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse de todo peso, porque venimos cansados, venimos cargados, venimos fatigados, y no podemos llegar a la congregación con ese peso. Tenemos que soltarlo, tenemos que sacudirnos y soltar ese peso. Pero dice también: y del pecado que nos asedia. Cada quien sabe cuál es su debilidad, cada quien sabe qué es lo que nos está llevando muchas veces a desear cosas de la carne. Cada quien sabe qué es lo que lo mueve, cada quien sabe qué es lo que levanta su carne. Y si no entramos en conciencia en eso, no podremos despojarnos del pecado que nos asedia. Luego dice: corramos la carrera con paciencia. Es decir, que esta carrera se corre, no se camina, no se quedan sentados, no, se corre pero con paciencia. Y la paciencia es un don de Dios, un fruto del Espíritu Santo que Él nos otorga para mantenernos esperando en Él, en que hay una recompensa en los cielos mucho más grande y que estamos esperándola, y que por eso todos los días tratamos de anhelar y buscar más de Él. Entonces, eso es correr con paciencia la carrera de Dios. Tercer punto dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, nada te puede detener, nada te puede llevar a desviarte a derecha ni a siniestra. Tú tienes los ojos puestos en Cristo, hay una meta, hay algo que te está moviendo a ti. Pero es necesario inicialmente despojarnos del peso del pecado que nos asedia, iniciar a correr esta carrera con paciencia, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Y quién vive? Ya es su nombre. Gloria a Dios. Otro aspecto que genera grietas en el templo, en la vida del creyente: variaciones térmicas que dañan la cohesión de los materiales portantes y causan desmoronamiento de los elementos soportados. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo miro así. Nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Predicamos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Predicamos a un Cristo que murió y resucitó al tercer día, conforme a la profecía. Pero, si empiezan a haber variaciones, diferencias de pensamiento, diferencias de opiniones, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo opino. Si empiezan a haber variaciones en cuanto a la doctrina de Cristo, empiezan a generarse grietas en la vida del creyente y en el templo de Dios. Si yo empiezo a poner delante de lo que me han enseñado, delante del fundamento, el cual es Cristo, empiezo a poner lo que les decía ahorita, edificando otras cosas y empezando a mirar y a leer la Escritura como yo quiero,
y a creer que estoy bien cuando no es así. Entonces se generan grietas en la vida del creyente y en la iglesia se sentirá ese agrietamiento, porque yo decía que si nosotros estamos aquí y somos una iglesia, se va a sentir, si nosotros caemos, se va a doler la iglesia, porque somos un cuerpo. Cuando te golpeas un dedo, se duele todo el cuerpo y empieza un proceso para que tú te des cuenta, un proceso de inflamación en el dedo, y de dolor, para que tú sepas que hay algo en el dedo. Entonces la iglesia tiene que estar apercibida, y todo el cuerpo, todo el sistema orgánico de la iglesia tiene que estar apercibida cuando alguien cae, para poder levantarlo, no para pisotearlo más, sino para levantarlo con la misericordia que Dios nos ha entregado. Que si alguien está fallando en cuanto a su forma de pensar y está dejando llevarse por cualquier viento de doctrina, le es necesario a la congregación entrar en oración y buscar el rostro de Dios para enseñarle a esa persona cuál es la sana doctrina y cuál es la verdadera doctrina del Señor. Pero si empiezan a ingresar vientos de doctrina y esas personas las estamos exhortando, las estamos reprendiendo, les estamos tratando bajo la misericordia de Dios de decirle que esa confusión le es necesaria quitarla de su vida. El libro de Jeremías dice, y el Señor me habló un momento de mi vida en eso, que no dejarán la confusión en sus mentes. Le es necesario arrepentirse desde el inicio de sus caminos en Cristo para poder ser libre de la confusión que tienen en su mente. Entonces, como iglesia les es necesario exhortar, reprender, enseñar con mansedumbre, con amor. Pero llegará el momento, como dice Pablo, entregarlo a Satanás para que pueda entender quién es Cristo, quién es Dios, y que por la misericordia de Dios aún está vivo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿En quién vive? ¿Y a su nombre? Otro aspecto, erosión y envejecimiento prematuro por la acción de agentes atmosféricos. El ambiente, el mundo, muchas veces puede contaminar la vida del creyente. El libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, la cual parece haber sido escrita por Pablo, es una carta que nos habla acerca de del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Muchos han leído esto cuando se habla de que Cristo es según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec, como sacerdote que recibió los diezmos de Abraham, cuando Abraham vino de vencer a unos reyes, vino y le ofreció diezmo a Melquisedec. A Melquisedec no se le nombra padre, madre, ni fin, no tiene principio ni fin de días. Así es Cristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces, el libro de Hebreos habla que el templo en nuestras vidas no puede perfeccionarse por el sacrificio de corderos y machos cabríos. La vida del creyente no puede perfeccionarse a través de eso, a través de la ley, sino que a través del sacrificio que Cristo ha hecho en nuestras vidas es la única manera en que somos y que nos hacemos perfectos. Dice la palabra que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Dice la Escritura que debemos llegar a la estatura, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Es Cristo quien nos hace perfectos, es Cristo quien perfecciona nuestras vidas. ¿Y en qué me quiero enfocar en esta mañana? Que dice que no se puede hacer perfecta nuestras vidas por esos sacrificios. Yo les decía que el mismo libro de Hebreos lo evidencia. Lo que está en la tierra es sombra de lo que está en los cielos. Nuestras vidas son sombra del templo de Dios Santísimo que está en los cielos. Este templo es sombra de lo que está en los cielos. Y por cuanto está en la tierra, fácil le es contaminarse. Pero en los cielos nada puede
contaminarse, porque dice la Escritura que sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. O por cuanto estamos en carne, por cuanto estamos en sangre, por cuanto estamos en un mundo que cada día se pierde bajo sus deleites y pecados, fácil nos es contaminarse. Esas son las influencias atmosféricas en la iglesia, en la vida del creyente. El mundo influye en nuestras vidas muchas veces y nos puede llegar a contaminar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿En qué sitio estamos todos los días fuera de esta congregación que nos están contaminando y que están generando grietas en nuestras vidas? Y que entonces le es necesario, como me decía el Señor, que reparemos las grietas de su pueblo, que reparemos las grietas de su pueblo. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? El libro de Eclesiastés, el capítulo 8, verso 7. Un hermano que me acompañe. Eclesiastés, capítulo 8, verso 7. Perdón, Eclesiastés, capítulo 10, verso 8. Un hermano que me acompañe en la lectura. Gloria a Dios. Eclesiastés 10, 8. ¿Quién vive? Y a su nombre. Un hermano que me colabore con esta lectura, Eclesiastés 10, 8. El que quiere oro caerá en él, y al que acuchillare vallado se volverá la serpiente. Gloria a Dios. Las grietas se generan en nuestras vidas por nosotros mismos, no por Dios. Dios no hace eso en la vida del creyente. No por Satanás, no. La decisión depende de nosotros. Satanás nos tienta, pero de nosotros depende si cedemos a la tentación. Las grietas se generan por nuestra propia voluntad, no porque Dios envíe pruebas, porque Dios no trabaja de esa manera en las pruebas. Dios no hace grietas, porque cuando hay grietas es porque atrás de esas grietas o antes de que se generaran, cedimos al pecado. Y cuando cedimos al pecado, se generaron grietas por donde viene la serpiente y nos puede morder. ¿Quién vive? Ya su nombre. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 39. Verso 2 al 3. Dice así: y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nargar-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín el Razaris, Nelgar-Sarecer el Racmac, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Sedequías fue el último rey de Judá antes de que cayeran bajo el yugo de la esclavitud del imperio de Babilonia. Sedequías no respetó ni tuvo reverencia por Nabucodonosor, que lo había colocado como rey de Judá. Como no tuvo reverencia y como tampoco su corazón era recto delante de Dios, se abre una brecha en el muro de Jerusalén se resquebraja y empieza a entrar los príncipes de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, se abre brecha, se abren grietas en los muros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y empiezan a entrar príncipes o principados
principados. Si usted averigua qué quiere decir estos nombres, todos eran familiares del rey Nabucodonosor. Todos eran príncipes, todos eran descendientes de la casa real. Y en lo espiritual, la palabra me enseña que tenemos que tener una armadura espiritual en la lucha contra principados, gobernadores, potestades, huestes celestiales de maldad. El arcángel Gabriel se le acerca a Daniel, en el libro de Daniel, y le dice: tu oración, desde que te arrodillaste, tu oración fue escuchada y yo fui enviado a ti desde ese mismo día. Pero pasaron 21 días. Cuando vino este arcángel, le dijo eso: desde que tú te arrodillaste y te inclinaste a buscar el rostro de Dios, el Señor respondió y me envió como mensajero de él. Pero me fue necesario pelear contra el príncipe de Persia. No peleó contra un príncipe de carne, peleó contra un príncipe espiritual, contra un principado territorial sobre el imperio de Persia, que tenía que quitarlo para poder llevar la bendición a Daniel. Los principados son ángeles caídos, son entes espirituales territoriales establecidos en cada nación, en cada región de un país. Cuando nosotros empezamos a dejarnos llevar espiritual de los principados en los cielos, empieza a estremecer las vidas y podemos apartarnos de la gloria y podemos apartarnos de la presencia de Dios por la influencia espiritual, porque le abrimos una puerta al pecado y el pecado entró y Satanás vino y zarandeó nuestras vidas. Si ustedes se pueden dar cuenta, el día de ayer venían del hospital y había una influencia demoníaca en el ambiente, había un espíritu de anarquía, de revelación. La gente andaba, corría para acá, corría para allá, se volaban las escuadras, casi se estrella un carro cuando yo venía. La gente andaba toda loca para darle culto a Baal. Hay un espíritu de anarquía, de rebeldía en contra de Dios, que a la gente no le importaba nada. A la gente no le importaba absolutamente nada lo que tuviese que ver con Dios. Por eso es necesario la prudencia de nosotros. Predicar allá afuera, pero en estos días tan peligrosos, hacerlo con prudencia, porque la gente no está prestando atención a las cosas de Dios. Es una influencia espiritual sobre Barranquilla que está estremeciendo esta tierra, porque la gente ha cedido al pecado, ha cedido a las orgías, ha cedido a la fornicación, ha cedido al adulterio, ha cedido a la lujuria, ha cedido a la lascivia. Y la tierra de Barranquilla está siendo estremecida, está siendo zarandeada por el mismo Satanás, porque ese pueblo de allá afuera le está abriendo puertas a Satanás, le está abriendo puertas al enemigo. Y nosotros como iglesia debemos empezar a orar para que, como dice la Escritura en el libro de Ageo, el Señor estremezca esta tierra y estremezca los cielos y empiece un juicio sobre este lugar, para que la gente se convierta o se convierta, o se arrepienta, pero no se puede estar aquí y allá, frío ni caliente, no tibio, o frío o caliente, porque si estamos tibios, el Señor nos vomitará de su boca. Como iglesia no es necesario tomar posesión de esta ciudad que está siendo azotada por el enemigo. ¿Quién sabe? La reina del carnaval, ¿qué proclamó en la lectura del banco? ¿Qué espíritu proclamó y qué espíritu declaró sobre esta tierra? Que la gente no está respetando, la gente está en una rebeldía allá afuera, la gente está llena de demonios y no es necesario como iglesia meterle el hombro a esto y empezar primero a reparar las grietas de nosotros, empezar a reparar las grietas de este templo para poder ir allá afuera a reparar las grietas de ese pueblo. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Recubriendo las grietas. ¿Cómo se recubren las grietas en nuestras vidas? El libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 10.
al 16 nos habla de cómo se recubren las grietas. Porque somos humanos, nos equivocamos y se generan grietas en nuestras vidas. Y el punto no es que se generen, sino cómo las vamos a reparar. Cómo vamos realmente a reparar las grietas en nuestras vidas. El libro de Ezequiel, capítulo 13, versos 10 al 16. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Dije a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seré consumido en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumplirá así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Esto es una reprensión a los profetas de Israel, a través del profeta Ezequiel. No podemos, para hablar de cómo se reparan las grietas, vamos a hablar de cómo no se reparan las grietas. No se pueden reparar las grietas en nuestras vidas, como lo dice ahí, con lodo suelto, con liviandad. Yo no puedo iniciar una reparación de las cosas que están mal en mi vida, de las heridas que se han generado en mi vida, con liviandad, con lodo suelto. ¿A qué me refiero? Dice, decían paz no habiendo paz. Es decir, yo me siento bien tal y cual soy. Tengo errores, pero yo me siento bien. No es que te sientas bien, es cómo te ve Dios, es cómo te observa Dios. David decía, examina mi corazón, y si hay en él camino de maldad, quítalo y entra tú en mi vida. Así le dijo David al Señor. Le digo, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto delante de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. No se puede recurrir las grietas en nuestras vidas con liviandad, diciendo que todo va bien cuando no todo va bien. No podemos decir que yo estoy bien delante de Dios cuando yo no estoy bien delante de Dios. Somos humanos, cometemos errores, fallamos, no somos perfectos, pero tampoco podemos ser egoístas, tampoco podemos ser hipócritas y decir que estamos bien cuando no estamos bien. Porque Dios está buscando una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, sin una doble moral, sin un doble sentido. Está buscando una iglesia que esté fundamentada en la roca, en lo que Dios quiere, en una búsqueda real, de adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, esa no es la manera como vamos a recurrir las grietas. No, no se puede hacer con liviandad. No se puede decir todo va bien cuando no todo va bien. Al pecado, pecado, y a lo que es malo, malo, a lo que es bueno, bueno. Hay que hablar tal cual es, porque no hemos venido a agradar a hombres, sino que hemos venido a agradar a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo entonces se reparan las grietas? Porque si yo estoy hablando de cómo no se reparan, es necesario hablar de cómo se reparan. El libro de Isaías, capítulo 26, verso 1, nos enseña acerca de esto. Isaías 26, capítulo 1. Un hermano que me ayude con la escritura, Isaías 26, 1. Los muros. Aquí dice que
salvación puso Dios por muro y antemuro. La forma de reparar las grietas es teniendo presente siempre la salvación que Cristo nos otorgó. Porque si nos olvidamos de ese regalo tan grande que Cristo nos dio, fácil es que se generen grietas en nuestras vidas. Hay que tener la salvación de Cristo como muro y antemuro en nuestra vida para evitar que los dardos del enemigo vengan contra nosotros. Si estamos todos los días amando más a Cristo y si estamos todos los días en nuestra mente sabiendo que hay una salvación tan bonita y tan grande que Cristo nos dio cuando no éramos merecedores de ella, entonces el enemigo puede hacer lo que quiera, puede brincar de un solo pie, puede revolcarse si quiere, pero no podrá, porque tenemos delante de nosotros un muro y un antemuro que es la salvación de Cristo Jesús, que es la fuerza que Él nos da cada día para poder seguir adelante. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. El libro de Isaías, capítulo 60, verso 18. También nos habla de cómo se reparan las grietas. Isaías 60, 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Tenemos pendiente en nuestra mente la salvación de Cristo. No hay nada que nos mueva. Por la misericordia de Dios no hay nada que nos pueda mover. No porque nos creamos, sino porque Dios está con nosotros. Está la salvación como muros y como antemuros. Pero las puertas también deben estar en la alabanza. Cuando estamos alabándole constantemente a Dios, cuando nuestra palabra, cuando nuestra boca hay una palabra de alabanza, de adoración para Dios, Satanás no puede entrar, porque estamos proclamando al Dios de nuestra vida, a Jehová de los ejércitos, al Santo de Israel. Si todos los días estamos alabando, glorificando su nombre, estemos aquí o estemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, estamos con una alabanza, con una palabra de adoración en nuestras bocas, así podremos soportar los dardos del enemigo y así empezarán a repararse las grietas en nuestras vidas. Porque no podemos reparar las grietas si siguen habiéndose cada vez más. Tiene que haber un stand-by, un stop, un momento íntimo con Dios para meternos a trabajar en la reparación de las grietas. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. La palabra de Dios habla acerca de Joás, rey de Judá, que el templo se había gritado y se había deteriorado así lo dice, por la impía Atalía, que sacó todos los utensilios de la casa de Dios para dedicarle culto a Baal. Entonces, Joás le dijo al sumo sacerdote: van 23 años y no me he reparado las grietas. Ahora tú levántate. ¿Y qué hizo su sumo sacerdote? Tomó un arca, le hizo un agujero y lo puso en la entrada de la puerta del templo. Y lo puso ahí para que cuando vinieran los israelitas a dedicarle culto a Dios, echaran el dinero ahí. Y dice la escritura que eso se llenaba, y cada vez que se llenaba, guardaban el dinero y volvían a poner el arca para que la gente trayera las bendiciones. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de la iglesia tiene que, como lo decía, no solo ahora, no solo el pastor, no solo el sumo sacerdote, él comienza la obra poniendo el arca, pero ¿quién trae el dinero? Yo no estoy hablando de dinero que vayan a traer ofrendas, que vayan a traer, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que debemos pagar precio y que debemos traer una ofrenda de alabanza, un sacrificio vivo. Nuestras vidas deben ser sacrificio vivo delante de Dios y empezar a pagar un precio, empezar a traer una ofrenda de alabanza, de adoración a Dios, en ayuno, en oración, en vigilia. Al pueblo le es necesario empezar a pagar un precio para que se reparen las grietas en nuestras vidas, para que se reparen las grietas que existen en el templo de Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la escritura, ese dinero que se recogía se daba a los albañiles, carpinteros y a los que trabajaban con piedra de cantería. ¿Qué quiere decir?
que Dios va a levantar en esta iglesia gente trabajadora que se meta en la obra, albañiles, carpinteros, estoy hablando en el sentido espiritual, albañiles, carpinteros, gente que trabaje en una obra real para Dios. Dios va a levantar gente que le meta el hombro a la obra, se paga precio, se busca a Dios y después entonces vamos a hacer la obra de Dios conforme a lo que Dios quiere para empezar a reparar las grietas que están en nuestras vidas, para empezar a reparar las grietas que están en el templo. Empezamos a buscar con empeño, empezamos a buscar con amor a Dios, empezamos a trabajar para Dios y las grietas se reparan porque hemos puesto un porcentaje en nuestra vida para buscar de Dios. ¿Y quién vive?